Inés Urrestarazu, formo parte del equipo docente de la Unidad Curricular Introducción a la Estadística que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR. Vamos a presentar el concepto de variable aleatoria y la tipología de variables que trabajamos en este curso. El esquema de la presentación es el siguiente: haremos una breve introducción, abordaremos el concepto de variable aleatoria y analizaremos las variables aleatorias discretas y las continuas. Bien, ustedes saben que la probabilidad es una medida de la incertidumbre que se tiene sobre el resultado de un experimento aleatorio. Por ejemplo, si en un banco seleccionamos una cuenta corriente, podemos estar interesados en observar la moneda en que está definida la cuenta, la cantidad de movimientos que se realizaron en el último mes o el monto depositado en ella, entre otras posibilidades. Lo que nos interesa es asignar probabilidades a los resultados posibles del experimento aleatorio. En los tres casos que allí tenemos, esos resultados posibles son conocidos, pero no sabemos cuál se va a verificar cuando seleccionemos una cuenta al azar. Lo que vamos a hacer es interponer un concepto que media entre el espacio muestral de un experimento y la asignación de probabilidades a los sucesos de interés. Esas características o magnitudes en las que estamos interesados las vamos a expresar a través de lo que se conoce como variables aleatorias. Veamos un ejemplo. Si el experimento que realizo es tirar una moneda 2 veces y estoy interesada en la cantidad de caras que observo, los resultados posibles del experimento los podemos representar de esta manera y en ellos observamos que uno de los resultados posibles resulta en 0 caras observadas, otros 2 resultan en 1 cara observada y uno en 2 caras observadas. Entonces, al asignar probabilidades a los eventos de interés, tenemos 0 cara observada si resulta número, un cuarto. 1 cara observada si resulta cara número o número cara. Entonces, para 1 cara tenemos probabilidad 1/2 y 2 caras observadas si resulta cara cara. Entonces, probabilidad 1/4 para 2 caras. Interponemos entre el espacio de resultados posibles del experimento y esta asignación de probabilidades lo que conocemos como variables aleatorias. Desde los eventos de interés, en S, me voy a la recta real asignándoles a esos eventos números reales a través de la función X cantidad de caras observadas. Entonces tendré el evento número representado con el 0, los eventos cara número y número cara representados con el 1 y el evento cara cara representado con el número 2. Estos números, el 0, el 1 y el 2, tienen asignadas probabilidades iguales a las probabilidades que los eventos 0 cara, 1 cara y 2 caras tenían asignadas originalmente. En general, representamos a las variables aleatorias con estos esquemas. A los eventos de interés en el espacio de resultados posibles les asignamos probabilidad. Sabemos hacerlo con las reglas de la probabilidad. Ahora lo que hacemos es interponer entre el espacio de resultados posibles de un experimento y esa asignación de probabilidades una variable, una función que a los eventos de interés en S les asigna números reales. Y a esos numeritos les asignamos probabilidad igual a la que tenían asignadas los eventos originales. Definimos formalmente entonces variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función cuyo dominio es el espacio muestral de un experimento aleatorio y su codominio la recta real. Utilizamos entonces la notación X para la función variable aleatoria y ella va de S a los reales. El conjunto imagen de dicha función lo denominaremos recorrido de la variable aleatoria y lo vamos a denotar rec de X. Asignamos probabilidades a los valores posibles de X asignando probabilidades a los sucesos que resultan del experimento. La probabilidad de que X tome un determinado valor se calcula utilizando la probabilidad de él o los sucesos que son preimágenes por X de aquel. Una vez que tenemos a los eventos representados en la recta real,
podemos preguntarnos cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria se realice en un valor menor o igual que cualquier valor real. Eso es lo que se denomina función de distribución de la variable aleatoria. Es una función que va de los reales al intervalo 0, 1 y nos da la probabilidad de que x sea menor o igual que un valor real cualquiera. Esta función debe cumplir las siguientes propiedades. Recuerden, es una probabilidad. Al menos infinito, la variable aleatoria solamente puede haber acumulado 0 de probabilidad. Allí en el menos infinito no hay ninguno de los resultados posibles del experimento que nos interese. Por ende, acumulamos 0 de probabilidad. Al más infinito, debemos haber recorrido todos los eventos de interés y por ende la probabilidad acumulada es 1. Siendo una función que acumula probabilidades, acumula números no negativos y por ende es no decreciente. Finalmente es continua por la derecha, es decir, cuando me acerco por la derecha a un valor real cualquiera, la función debe converger al valor de la función en ese punto. Vayamos a definir los tipos de variables aleatorias que estudiamos en este curso. Y vamos a tener que tener presente que las variables aleatorias se categorizan de acuerdo a dos elementos: los valores que pueden asumir y también a la manera en que a ellos se les asigna probabilidades. Si volvemos al ejemplo de seleccionar una cuenta corriente en un banco y estamos interesados en la moneda que esta cuenta está definida, sabemos que los resultados posibles de este experimento pueden ser que esté definida en pesos, en dólares, en euros, en reales, en pesos argentinos. Esta es una variable de tipo cualitativa, nominal. Si nos interesa la cantidad de movimientos que se realizaron en el último mes, bien, ellos pueden ser 0, 1, 2, 3, cualquier natural. Esta es una variable cuantitativa discreta. Y el monto depositado será cualquier real positivo. Por ende, esta es una variable cuantitativa continua. Definamos las variables aleatorias discretas. Una variable aleatoria es discreta si su recorrido es un conjunto finito o infinito numerable. El monto en el que está definida la cuenta bancaria no es numerable, son todos los reales positivos los valores posibles. En cambio, la moneda en la que está definida la cuenta y la cantidad de movimientos que se realizaron en el último mes caben dentro de esta definición. Vamos a definir lo que se conoce como distribución de probabilidad o función de cuantía de la variable aleatoria. Esta es una función que va de los reales al intervalo 0, 1 y que nos da la probabilidad de que x asuma cada uno de los valores reales. Observen que si estamos dentro del recorrido de la variable aleatoria, es decir, dentro de los valores que esa variable puede asumir, esa probabilidad tiene que ser estrictamente positiva en el caso discreto y será nula en cualquier otro caso. Esta función cumple con las propiedades de ser no negativa y que sumada en los valores del recorrido de la variable nos debe dar 1 porque la probabilidad del espacio muestral debe ser 1. Por ejemplo, si lanzamos dos dados y nos interesa la suma de puntos que obtenemos, el recorrido de la variable aleatoria surge del cuadro de doble entrada que aquí presentamos. Dentro del cuadro tenemos la suma de los puntos observados en el primer y segundo dado. Los valores posibles van de 2 a 12. Y lo que haremos es encontrar las probabilidades asociadas a cada uno de los valores del recorrido. Es decir, encontraremos la función de cuantía de la variable aleatoria. Observen que si estamos fuera del recorrido, la probabilidad es nula. Por ejemplo, la probabilidad de que la suma sea 50 es 0. Ahora, si pensamos en la probabilidad de que la variable aleatoria asuma el valor 2, observamos, el 2 ocurre una vez en 36 posibles. Por ende, la probabilidad de 2 es 1 en 36. Lo mismo ocurre con el 12. La probabilidad de que x sea 3, bien, 2 casos favorables en 36 posibles. Así que la probabilidad es 2 en 36 y lo mismo ocurre con el 11. Así seguimos recorriendo los valores del recorrido de x. Por ejemplo, la probabilidad de que x valga 7
es 6 en 36. Hay 6 casos favorables en 36 posibles. Y podemos representar esta función de cuantía en este gráfico. Ponemos los valores del recorrido en el eje horizontal, digo bien, y la probabilidad que a cada uno de ellos corresponde en el eje vertical. Al 2 y al 12 les corresponde una altura 1 en 36. Al 7 le corresponde una altura 6 en 36. Representamos también la probabilidad de que x sea menor o igual que cualquier valor real, es decir, la función de distribución de la variable x. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 6,5? Bien, antes del 6,5 encontramos los valores del recorrido 6, 5, 4, 3, 2. ¿Sí? De a poquito la función de distribución va creciendo cada vez que encuentra un valor del recorrido de la variable hasta llegar a la probabilidad acumulada hasta el 6,5. Así se lee este gráfico. Observen que al menos infinito es 0, que al más infinito es 1, que es no decreciente y continua por la derecha. Vayamos ahora a definir lo que consideraremos una variable aleatoria continua. Bien, x es una variable aleatoria continua si su recorrido es un conjunto infinito no numerable, pero además existe una función que denominamos función de densidad de probabilidad y que denotamos con la letra f minúscula, tal que la probabilidad de que x tome un valor entre los números a y b, siendo a menor que b, es igual al área por debajo de la función de densidad de probabilidad en ese intervalo. Es decir, la probabilidad de que x esté comprendida entre a y b es formalmente la integral entre a y b de la densidad diferenciada respecto de x. Esta función de densidad debe cumplir las siguientes propiedades: ser no negativa, nuevamente porque es una función que asigna probabilidades, e integrar 1 en todo R, porque al espacio muestral le asignamos probabilidad 1. Y aquí tenemos la representación gráfica para la probabilidad de x comprendida en un intervalo real cualquiera. Observen que la probabilidad sobre un punto cualquiera es el área sobre ese punto y el área sobre un punto es 0. Por ende, la probabilidad en el intervalo AB, incluyendo o no los extremos, debe ser la misma. La probabilidad de que una variable aleatoria continua valga exactamente un valor A es 0. El área que queda comprendida entre la curva y el eje horizontal en el intervalo AB será la probabilidad de que x esté contenida en ese intervalo. Tienen aquí dos paneles. En el primer panel, en el panel superior, representamos tres funciones de densidad distintas. Distintas en el sentido de que estas densidades, a los valores del recorrido de la variable aleatoria, que son aquellos donde la densidad es no nula, por ejemplo, en esta densidad se les asigna iguales probabilidades a intervalos de igual amplitud. Asigna probabilidades de manera uniforme en este intervalo. Esta otra densidad, fíjense, asigna mucha mayor probabilidad a un intervalo en el centro de la distribución que a un intervalo de igual amplitud en los extremos de la recta real. Esta última densidad asigna mucha más probabilidad a un intervalo en valores cercanos al 0 de la variable aleatoria o en intervalos cercanos al 0 que a intervalos de igual amplitud más alejados en la recta real. En el segundo panel tienen la correspondiente función de distribución asociada a cada una de estas densidades. En el primer caso, la probabilidad acumulada crece de manera constante. En el segundo y en el tercer caso no. Fíjense que en el último caso, por ejemplo, la función de distribución crece muy rápido. Eso se debe a que en valores pequeños del recorrido de x, la probabilidad que se acumula es muy grande y luego decrece en la velocidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque al final se le asigna menor probabilidad a los intervalitos en la recta real. Les dejo ahora
algunas referencias bibliográficas para que ustedes amplíen los conocimientos que hemos estado compartiendo en esta presentación. Muchas gracias.